¿Qué haces cuando intentas hacer lo correcto, pero recibes rechazo, humillación o guerra a cambio? Muchas mujeres en este proceso hemos experimentado exactamente eso. Hemos intentado acercarnos con amor, orar, cambiar actitudes, caminar en obediencia a Dios. Pero en lugar de ver una respuesta positiva, hemos encontrado distancia, indiferencia, rechazo o incluso ataques. Y hoy, en el segundo libro de Samuel, capítulo 10, de los versículos 1 al 19, es exactamente lo que vamos a ver. Espero que tengas tu Biblia en mano, que tengas tu cuaderno, pero sobre todo un corazón dispuesto para escuchar lo que el Señor tiene para decirnos hoy. En los versículos 1 y 2 vemos cómo David decide mostrar bondad, ¿cierto? Vemos como él dice: yo haré misericordia con Hanún, hijo de Nahas, como su padre lo hizo conmigo. David tenía buenas intenciones. No estaba planeando una guerra ni estaba buscando conflicto. Su corazón, como vemos acá, estaba inclinado a misericordia. Y muchas de nosotras hemos llegado a un punto donde Dios ha sanado nuestro corazón, ha transformado nuestro corazón. Ya no queremos pelear, ya no queremos controlar ni manipular. Realmente queremos actuar desde el amor, desde la gracia y desde la obediencia. Pero aquí hay algo importante que debemos aprender. El hecho de que nosotras tengamos buenas intenciones no garantiza que la otra persona las entienda. A veces Dios nos cambia, primero a nosotras, pero el corazón de nuestro esposo sigue estando herido, sigue estando confundido. Y por eso es que no debemos medir nuestro avance por la respuesta de la otra persona. Acá David hizo lo correcto, aunque fue malinterpretado. Nosotras también debemos seguir haciendo lo correcto, aunque no veamos una respuesta inmediata. De los versículos 3 al versículo 5 vemos cómo los príncipes amonitas convencen a Hanún de que David no venía en paz, de que no tenía buenas intenciones, de que lo que quería David era espiar la ciudad. Hanún le cree y entonces toma a los siervos de David y los humilla públicamente. Y así es como trabaja el enemigo. El enemigo es especialista en sembrar sospechas, mentiras y malos entendidos. Y es que eso es lo que hace en nuestro proceso y eso es lo que hace con nuestro esposo. Muchas veces nuestro esposo piensa: ella no cambió, ella solo está tratando de manipularme. Esto no es real. Su cambio no es real. Y esto duele, ¿cierto? Duele cuando nuestros esfuerzos pues parecen ser ignorados. Duele cuando nuestra transformación es cuestionada. Pero aquí vemos algo hermoso. David no respondió a la humillación de estos hombres con desesperación. Él primero cuidó sus heridas. Y es que vemos que en el versículo 5 David les da el tiempo para recuperarse de la vergüenza que habían pasado. David no los expuso, David no los obligó a que aparentaran que estuvieran bien. David les dio el tiempo para sanar, ¿sí? Y esto es lo que hace Dios con nosotras en medio del proceso. Dios nos da el tiempo para que nosotras sanemos. Dios no nos pide que ignoremos nuestras heridas, ni que ignoremos el dolor, ni el rechazo. Dios quiere realmente sanar nuestro corazón y quiere que nosotras tengamos el tiempo para sanar. Dios no actúa de manera rápida, Dios actúa de manera profunda en nuestros corazones. Y en el versículo 5 pasa algo hermoso, porque David les dice: quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Y vemos cómo David no los obliga a acelerar su proceso. Y hoy Dios nos dice que también tiene un Jericó para nosotras, que también tiene un lugar de restauración para nosotras, un lugar donde Él nos dice: no te apresures, sana primero. No creas que la espera es retraso, porque muchas veces es tratamiento divino por parte del Señor, porque el Señor quiere restaurar nuestros corazones. De los versículos 6 al versículo 8 vemos cómo ya los amonitas pues se empiezan a preparar para la guerra.
Y hay momentos donde después de que nosotras empezamos a caminar con Dios, vemos que la batalla aumenta, vemos que la batalla se intensifica, vemos que hay más silencio del otro lado, vemos que hay más obstáculos, vemos que hay más distancia. Pero ¿por qué ocurre esto? Porque muchas veces el enemigo sabe que Dios está obrando y trata de intimidarnos para que abandonemos el proceso. Y no toda resistencia significa que Dios haya dejado de obrar. Al contrario, toda resistencia es evidencia de que esa guerra espiritual se está intensificando y que Dios está obrando. De los versículos 9 al versículo 12 vemos cómo Joab se empieza a preparar para la batalla. Vemos cómo cuando Joab sale a enfrentarse, ve enemigos por delante, ve enemigos por detrás, es decir, estaba rodeado por enemigos. Y aquí vemos una situación imposible. Estaba rodeado de personas que lo querían matar, pero en el versículo 12 vemos algo poderoso. Dice: esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo, por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parece. Y este versículo nos describe perfectamente nuestro proceso. Muchas veces nosotras estamos rodeadas de pensamientos por delante, por detrás, por los lados. Estamos rodeadas de temor, de ansiedad, de preocupación y no sabemos qué hacer. Pero Joab, a través de este versículo, nos enseña dos principios importantes. El primero, que debemos hacer nuestra parte: esfuérzate y esforcémonos. ¿Cuál es nuestra parte? Orar, obedecer, buscar a Dios, perdonar, ayunar y esperar en su tiempo. Y el segundo principio que nos enseña es que dejemos los resultados en manos de Dios. Dice: y haga Jehová lo que bien le pareciere. Porque aquí es donde muchas empezamos a pelear con Dios. Oramos, sí, pero queremos ver el resultado de manera inmediata. Estamos obedeciendo, pero también queremos seguir teniendo el control del resultado. Estamos creyendo, pero necesitamos tener garantías para poder creer. Sin embargo, hoy el Señor nos dice a través de este versículo: haz tu parte y confía en que yo estoy haciendo la mía. De los versículos 13 al versículo 14 vemos cómo el enemigo huye. Y esto, cuando yo estaba leyendo esto, me quedé impactada, porque apenas Joab empezó a avanzar, ellos huyeron. Es decir, Joab no tuvo que sacar la espada, simplemente tuvo que dar el paso de fe y los enemigos huyeron. Dice que los sirios huyeron, y cuando los amonitas vieron que los sirios huyeron también. Pero ¿qué hizo Joab? Dar el paso de fe. Y hoy el Señor nos está diciendo exactamente eso. Puede que estés rodeada de enemigos, pero yo solamente te pido que des el paso de fe y vas a ver con tus ojos cómo esos enemigos huyen sin que tú tengas que sacar la espada. Y no porque seamos fuertes, sino porque Dios pelea con nosotras y por nosotras. Y ya de los versículos 15 al versículo 19 vemos la victoria completa. Aquí vemos, sin embargo, cómo los sirios se preparan para un segundo ataque. Es decir, el enemigo no se rinde fácilmente, ¿cierto? El enemigo busca cómo atacar y contraatacar. Pero finalmente, en el versículo 19 vemos cómo son derrotados y buscan la paz con Israel. Y aquí algo importante es que las batallas espirituales rara vez terminan en el primer enfrentamiento. Nosotras oramos una semana, un mes, un año, ¿verdad? Y pensamos que no está pasando absolutamente nada. Pensamos que Dios no está obrando, pero Dios sigue obrando. Aquí los sirios regresaron, aquí la guerra continuó, pero vemos cómo el versículo 19 nos habla de una victoria final. Y es que muchas veces Dios no trabaja de manera rápida como nosotros queremos, pero siempre Dios trabaja de una manera profunda y hace mucho más de lo que nosotras podemos imaginar. Entonces, el segundo libro de Samuel, capítulo 10, nos deja varias reflexiones. Primero, podemos tener buenas intenciones y estas pueden ser malinterpretadas. Segundo, podemos estar caminando en obediencia y aún así enfrentarnos al rechazo. Tercero, podemos estar haciendo lo correcto y aún así estar atravesando una batalla.
Y último, podemos sentirnos humilladas, pero aún así Dios sigue escribiendo y teniendo un propósito para nuestras vidas. Así que recordemos que hoy la clave no es cómo responde nuestro esposo ni cómo responde la otra persona, porque esa persona está respondiendo desde su herida. Hoy la clave es permanecer fieles en Dios mientras Él termina de escribir nuestra historia. Hoy es saber que aunque podamos sentirnos humilladas como se sintieron los siervos en ese momento, Dios está con nosotras. Que quizá hoy estemos en ese Jericó sanando nuestras heridas, que quizá hoy estemos en medio de una batalla que parece interminable, pero hoy el Señor nos recuerda que ese mismo Dios que le dio la victoria a Israel es el mismo Dios que hoy pelea por nosotras. Así que no abandonemos el proceso porque la guerra se intensificó. No abandonemos el proceso por una respuesta de nuestro esposo, porque a veces la batalla más fuerte ocurre justo antes de que Dios manifieste su victoria en nuestras vidas. Así que espero que esta palabra haya llegado a tu corazón. Que el Señor te bendiga.